Hoy quiero que meditemos sobre este tema llamado convicción de pecado. Convicción de pecado, la convicción del pecado. Hace parte de nuestra naturaleza evitar toda situación que nos produzca dolor, incomodidad y pesadumbre, seguramente. Las predicaciones del Evangelio de hoy están centradas en hacer sentir bien a la gente consigo misma y de brindarle un entorno seguro. Han recolectado en las iglesias una serie de individuos que ven como contrario a la verdadera religión cualquier experiencia cristiana que implique sentirse precisamente mal, adoloridos y apesadumbrados. Pero los sentimientos, como hemos aprendido, hermanos, no son ningún estándar para determinar si una experiencia es buena o mala. Tenemos delante un tema muy importante en lo que respecta a la vida, a la verdadera vida de fe, a la vida cristiana real, y es la convicción de pecado. En sí, como su palabra lo sugiere, hablamos de un convencimiento, de convencerse del pecado, pero que siempre, si es que es verdadera, lleva un elemento de dolor en el alma. La convicción de pecado es algo que se experimenta, por no decir se siente, aunque no hay ningún problema en decir que la convicción de pecado es algo que uno siente y que hace parte de la obra de Dios en un alma cuando ésta es alcanzada eficazmente por Dios para la salvación. Según a los Corintios 7:11, dice, como una señal de que los corintios eran realmente cristianos, dice, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Como diciéndonos, hermanos, que muchas cosas que hacemos los cristianos son producto de haber sido convencidos, entristecidos por el Espíritu de Dios. Así que si hay una obra de entristecimiento del Espíritu, y este entristecimiento, este dolor, esta perturbación del alma que produce el Espíritu Santo, viene cuando Él nos convence de pecado. Así que deseo en esta exposición, quizá la próxima, ser sencillo, pero no significa no profundo. El tema no se puede tocar superficialmente. Este tema debe ser ubicado en el tema general de la salvación. De todo lo que pudiéramos hablar en la Biblia, ahora usted va a ubicarse en el tema de la salvación. Es decir, debe entender el tema de la convicción del pecado bajo aquellas cosas que Dios obra, que Dios hace en la vida de un individuo para salvarlo de la condenación del pecado. Hace parte de estas obras que vienen incluidas en lo que Dios hace para perdonar a un individuo, para justificarlo delante de Dios por medio de la fe en Cristo crucificado. Y hace parte de esa obra de a quienes Dios introduce en la vida de santificación por el Espíritu. En esta inmensa obra que Dios hace a favor de pecadores, porque podemos, y si en otra ocasión, como le estamos viendo a veces paso a paso, todo lo que Dios hace para salvar a un individuo, en esta inmensa obra que Dios hace a favor de pecadores, por un lado, llama externamente al pecador para que crea y se arrepienta para salvarlos. Este llamado es un llamado externo que Dios hace por medio del Evangelio. Cada vez que el Evangelio es predicado,
Dios está llamando a los individuos a creer en Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados, a venir a Él. Pero a aquellos individuos a quienes Dios quiere salvar, además de llamarlos externamente por el Evangelio, también los llama internamente por el Espíritu Santo. Ese llamado divino al alma, cuando es eficaz y efectivo, convierte a un individuo al Señor, lo hace arrepentirse para con Dios y tener fe en Jesucristo. A este Dios, dice la Escritura, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso quiere decir que Dios llama a los individuos a través del Evangelio. Hoy día, tome esto como un llamado de Dios. Pero cuando este llamado es eficaz, Dios da a la gente arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que llamamos un llamado interno y eficaz del Espíritu Santo. Es en esta obra de conversión, es decir, de arrepentimiento, que Dios obra en el corazón, que podemos hablar de la convicción de pecado. Entonces ya ubico el tema. Salvación, llamamiento, conversión, y ahí adentro, en esa parte donde se habla de arrepentimiento, ahí vamos a ubicar el tema de la convicción de pecado. Hoy día pudiéramos ver mucha gente que se dice cristiana, que no podría afirmar haber experimentado la convicción de pecado. Gente que es ajeno a esta experiencia de la convicción de pecado. Gente hoy afirma ser cristiana y anda sin experimentar. Y esto es importante porque la convicción de pecado no es algo que una persona experimentó para venir a ser cristiana, sino que la convicción de pecado es algo que los creyentes seguimos experimentando como prueba de que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y esto nos arroja a la pregunta, ¿qué tan necesaria es la convicción de pecado para alguien que quiera ser salvo? ¿Qué tan necesario es eso? Estamos hablando de algo que debe experimentar cualquier persona que quiera ser salva o que ya sea salva. La respuesta es que al ser parte de la obra del arrepentimiento, es tan necesaria como este. Hermanos, nadie será salvo sin arrepentirse. Y entonces la convicción de pecado hace parte de la obra del arrepentimiento. Y es tan necesaria la convicción como el arrepentimiento. Así que no es que tengamos cristianos que tienen convicción, otros que sí la tienen. No es que tengamos gente que para venir a ser hijo de Dios fue convicta de pecado y en cambio otras personas vinieron a ser hijos de Dios sin convicción de pecado. No es eso así. De hecho, hago esta afirmación no basado en mi propio pensamiento, sino en la evidencia bíblica, que si alguien no ha experimentado convicción de pecado, entonces el tal no es un creyente. Y si hoy día no se experimenta convicción, por más que usted piense que lo es, no es así. Recuerdo el episodio de la predicación del apóstol Pedro en la fiesta judía de Pentecostés, en Hechos 2. Ubique su pensamiento allí. Pentecostés, 50, quiere decir 50 días. 50 días después de ¿qué? De la Pascua. Entonces, cuando el pueblo judío celebraba la Pascua, contaba 50 días y celebraba la fiesta del Pentecostés. Aquí hay algo interesante, porque fue en la fiesta de la Pascua donde Cristo fue muerto en la cruz. Recuerde que él comió la Pascua y en esa noche fue arrestado y al otro día crucificado. 50 días después, es decir, ni 2 meses después de ese episodio, se encontraba el apóstol Pedro junto con un grupo de creyentes orando al Señor. Y usted sabe la historia, que el Espíritu Santo vino
sobre la iglesia ese momento. El apóstol Pedro se levanta ante una gran multitud porque la fiesta no eran fiestas locales, era una fiesta nacional. Toda la gente iba a Jerusalén, tanto a celebrar la Pascua, volvían a sus casas y luego todo era una procesión de mucha gente que volvía para Pentecostés. Y allí el apóstol Pedro levanta su voz y se registra, por así decirlo, el primer sermón de la era cristiana. Después de Cristo resucitado, el apóstol Pablo empieza a predicar las Escrituras, diciéndoles que esto que estaban viendo era lo que el Señor había profetizado, pero termina el sermón, como lo veremos más adelante, y como usted lo leyó públicamente, diciéndole a esa gente que hace menos de 2 meses habían gritado que crucifiquen al Señor. Le dice el apóstol: ustedes han matado al Señor de la vida. Dice la Escritura en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí está la convicción de pecado, hermanos. ¿Cómo es que hace menos de 2 meses están convencidos de sacar de escena al Cristo? Pero aquí están estos mismos hombres, muchos de estos hombres levantaron su mano y gritaron para que el Señor fuera crucificado, pero ahora después de la predicación, ellos mismos, dice la Biblia, al escuchar la Escritura, al escuchar la predicación, se compungieron de corazón. Y en esa perturbación de su alma, en ese quebrantamiento de corazón, le dijeron a Pedro: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Considere que si un hombre no es convencido de su pecado, ¿por qué querría confiar en un salvador de pecados? Sería un mero formalismo que usted quisiera ir al Salvador sin estar convencido que usted es un pecador. ¿Para qué quiere ir? ¿Para qué quiere ir al médico si no está convencido que está enfermo? ¿Por qué quisiera un Salvador si usted no está convencido que es un pecador? Y eso le duele. Si un individuo no es convencido profundamente de que es un pecador y no es convencido de sus pecados particulares, ¿de qué exactamente se arrepentirá? ¿No sería su arrepentimiento una formalidad? A menos que esté plena y dolorosamente convencido que es un pecador y además convencido de sus pecados particulares. Esto es muy importante porque la mayoría de gente está cierta en que es un pecador, ¿verdad? Pregúntele a cualquiera. ¿Es muy santo? No. ¿Es pecador? Sí. Ahora háblele de pecados particulares y verá cómo ya no le gusta. Es una simple formalidad, ese reconocimiento del pecado. La convicción de pecado es algo que todo aquel que se confiesa cristiano ha de haber experimentado para su salvación y que sigue experimentando. Y es algo que todo aquel que desea seguir a Jesucristo como Señor y Salvador debe experimentar, porque hace parte de la obra del arrepentimiento, sin la cual nadie podrá ser salvo. Déjeme hablar en primera medida del agente de la convicción del pecado. El agente de la convicción del pecado. Y aquí vamos a usar el texto de Juan 16 como nuestra base. Cuando hablamos del agente es quien realiza, quien está a cargo, quien hace este trabajo, la obra. Y aquí vamos a desglosar este texto lo que más podamos para nuestra edificación. El versículo 8, primera parte, afirma: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿De quién estamos hablando aquí cuando dice cuando Él venga? Del Espíritu Santo. He aquí el agente de la convicción de pecado. El Señor enseñó que sólo cuando Él viniera,
entonces el mundo, aquí entiéndase gente de todo el mundo, no solo los judíos, sino gente de todo el mundo, cuando Él viniera, Él convencería de pecado. Y nos preguntamos, ¿qué quiere decir que venga el Espíritu? Hemos de recordar que el Señor, cuando en Juan 16 está hablando con los discípulos, todavía el Espíritu Santo no había venido sobre la iglesia. Para nosotros es muy fácil a veces ver las cosas, pero supóngase que usted todavía no sabía que Cristo iba a morir. Y era uno de esos 12 hombres que seguía al Señor, y el Señor les empieza poco a poco a decir que Él tendría que irse, que morir, y ellos no podían entender cómo empatar eso en su mente, porque si Él era el Mesías, pues nunca se iría, sino que establecería su reino. Y como dice, me iré, y después dice, moriré. Y ellos no podían entender, y a veces en esas conversaciones la Biblia registra que los discípulos se entristecían por lo que el Señor les decía. ¿Cómo es que se iría? Y en Juan 16 el Señor les afirma efectivamente que Él se va a ir. Y entonces piensa en el desasosiego de los discípulos pensando, ¿y entonces qué será de nosotros? ¿Cómo viviremos? ¿Siguiendo a quién? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se vivirá la vida que el Señor quiere si Él se va? Y entonces, cuando el Señor habla de su partida, por supuesto usted sabe a qué Él se estaba refiriendo, a sus terribles sufrimientos en la cruz, sus agonías terribles, no solo físicas, sino la experimentación del abandono de su Padre a causa de llevar sobre sí el pecado de pecadores como el representante de un pueblo ante un Dios santo y justo. Esas terribles horas en las que obraba como sustituto sufriente, como aquel cordero de sacrificio, eran necesarias para nuestra salvación. El Emmanuel, Dios con nosotros, dice que ahora no estaría con nosotros. Y entonces, si Él iba a dar su vida en propiciación por el pecado, ¿cómo estaría con nosotros? Sabemos que era luego de haber muerto y resucitado, era necesario que el Señor se fuera, pues lo que vino a hacer en la cruz lo iba a realizar, y sabemos que lo hizo cuando dijo, consumado es. Vino a una obra y la cumplió, pero ya le había advertido a sus discípulos que luego de hacerlo se iría. Emmanuel, Dios con nosotros, se iría. Sus discípulos no podían entender que era esto parte de un plan más grande, y el plan decía que era necesario que el Señor se fuera para dar la entrada formal al bendito Espíritu, ese otro consolador. Consolador aquí es ayudador, asistente, aquel en el que me puedo apoyar, a ese otro consolador que vendría ya no a ser Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Así que los discípulos no tenían que llorar, porque la bendición era aún mayor. El Señor se iría, Dios con nosotros, Emmanuel se iría, pero ahora vendría Dios en nosotros, representando a Cristo y morando en su pueblo para proseguir en su pueblo la obra de salvación. Jesucristo había obrado todo lo suficiente para la salvación de su pueblo de manera objetiva, es decir, todo aquello que el Padre demandaba de él como representante de su pueblo. En cuanto a su tarea, toda demanda de la justicia divina fue satisfecha. Él propició el pecado, Él justificó a su pueblo, Él obró redención, Él expió el pecado de sus representados, pero quedaba algo por hacer. ¿Cómo se beneficiaría su pueblo de eso que Cristo logró en la cruz? ¿Cómo se apropiaría su pueblo de aquello que Jesucristo obró en la cruz?
el Señor responde a sus discípulos tristes que esa precisamente sería la tarea del Espíritu Santo. Por lo que es necesario que Él se fuera, pues salirse enviaría del Padre al Espíritu Santo, quien cumpliría funciones muy específicas, como dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Podemos decir entonces que el Espíritu Santo no es el reemplazo del Señor Jesús. El Espíritu Santo es Cristo morando en su pueblo. Es Cristo para su pueblo. Es Cristo trabajando en su pueblo. Como ve, ya hemos entendido por qué cuando Él venga, porque es que no estaba formalmente, porque estaba Cristo obrando salvación. Cuando Él cumplió en la cruz su obra y dijo consumado es, y asciende al Padre, de allí el Señor envía al Espíritu. Cuando Él venga, convencerá. Y aquí, hermanos, la tarea del Espíritu cuando venga, traer convicción. Traer convicción de pecado es una de las tareas o ejercicios del Espíritu Divino. Así como Cristo tuvo una tarea, dar su vida en expiación. Entonces el Espíritu tiene una tarea también al venir. Y es traer convicción de pecado a las vidas. Hablamos, por así decirlo, del severo ministerio, ese duro ministerio, ese tremendo ministerio doloroso que ejercita el Espíritu Santo en su función de convencer a un pecador de que él es pecador, de hacerlo consciente de su condición pecaminosa, de despertarlo a la realidad del pecado, pero de despertarlo a la realidad de la inmundicia de sus propios pecados. Por así decirlo, la función de limpiar sus ojos y arrimarlo al espejo para que mire su condición. Los discípulos deberían esperar que el Espíritu Santo viniera, según la promesa, para hacer una tarea poco agradable en un sentido. Es benéfica, pero es poco agradable. Ir sobre las vidas y mostrarles su maldad, convencerlos, persuadirlos de que en efecto son pecadores e inmundos ante Dios. De lo contrario, ¿por qué quisieran una justicia perfecta a su favor si ellos se ven perfectos y justos a sus propios ojos? ¿Por qué un perdonador o reconciliador si no se ven descalificados y lejanos de Dios? La mayoría de gente del mundo cree que Dios lo escucha, los escucha. La gente piensa que son hijos de Dios. La gente piensa que tienen el oído de Dios y el agrado de Dios. ¿Por qué? Porque no han sido convictos de pecado. El Espíritu de Dios no ha venido sobre ellos. Ellos son justos a sus propios ojos. Ellos son rectos según su propia mirada. Ellos piensan que su propia religión los justifica delante de Dios. El Espíritu Santo vendría a convencer al pecador de su maldad, tan doloroso como esto pueda ser. Muy parecido al médico que tiene que decirle a un paciente lo que él no sabe, que está invadido de una enfermedad mortal. Dice, yo me siento bien, mire, yo me siento bien, mire, yo no tengo nada, pero el médico tiene, vea, un papel en la mano con valores
y dice, este señor está cundido de un cáncer, pero él se siente bien. Mire la labor del médico. Es una labor penosa y dura, pero tiene que decirle, Señor, no es como usted se sienta. Aquí me dice que usted está muy enfermo, a punto de morir. Muy parecido también a la función de arrimar un espejo a alguien que quedó desfigurado en su rostro. Él dice, pero se mira las manos y dice, pero no me pasó nada. En este accidente no me pasó nada. Gracias a Dios no me pasó nada. Y ahí está el médico. Ve a su paciente con la cara toda desfigurada, quemada, irreparable ya. Y él tendrá que decirle, querido señor, mire en este espejo su rostro. Es la tarea de ese mensajero que lleva el oficio legal a un individuo en el que se le comunica que ha sido condenado a cadena perpetua o a muerte. El Espíritu Santo tiene la labor de convencer de pecado al individuo que se ve recto y justo a sus propios ojos, o que aun si se considera justo y recto, o aún, si se considera pecador, no conoce la magnitud del pecado. Podemos derivar un principio de Juan 16:8 que nos dice, pero cuando cuando venga el Espíritu Santo convencerá. Entendemos ya el contexto, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo, estaba hablando de Pentecostés, ¿ya? Ya entendemos el contexto. Pero de ahí creo que podemos derivar un buen principio para las vidas personales, para cada uno. Y es el mismo principio. Solo cuando el Espíritu de Dios venga sobre un individuo, le convencerá de pecado. Solo cuando el Espíritu Santo venga y ponga su mano poderosa sobre el corazón de un individuo, lo convencerá. Mientras un individuo esté lejos de la obra del Espíritu Santo, él no verá su terrible condición, y aunque lo vea, no la verá con urgencia ni temor. Pero cuando el pecador es puesto bajo la santísima obra interna del Espíritu Santo, que va a recibir uno de sus efectos, uno doloroso, algo que lo puede perturbar y entristecer, porque le es revelada la condición de su alma. El individuo al fin empezará a percibirse tal como es, no delante de sus propios ojos, sino como es delante de los ojos de Dios. Y esto producirá desasosiego, producirá temor al verse como una criatura pecadora, porque ha sido despertado a la conciencia de sus pecados. ¿Cómo deseamos que muchos de ustedes hoy sepan lo que es la convicción de pecado, tan dura y dolorosa como esto pueda llegar a ser? Que por el poder del Espíritu Santo cada individuo pueda considerar su alma a la luz de los ojos puros de Dios y pueda ver que no es cualquier maldad en la que hemos nacido, que no es cualquier maldad en la que vivimos. ¿Cómo oramos, hermanos y amigos, que tal y como el Señor abrió los ojos de los ciegos, pueda revertir la ceguera espiritual de quienes no han sido convictos de pecado? No importa si es como el ciego que fue enviado a lavar sus ojos llenos de lodo en el estanque de Siloé, que él empezó a recobrar la vista poco a poco. O si es como aquellos ciegos que recobraron la vista inmediatamente por el poder de Dios. No importa si usted empezará a ser progresivamente despertado al convencimiento de sus pecados, o si lo será inmediatamente. Pero ¿cómo oramos?
que el Espíritu de Dios venga sobre su alma y pueda estar convicto de sus pecados y pueda verse usted, no con sus propios ojos, porque usted es miope espiritualmente, pero pueda verse delante de Dios como Dios lo ve. Aún los creyentes necesitamos de esa convicción espiritual para que no olvidemos que el remanente de pecado que aún tenemos es lo suficientemente odioso para nuestro Señor y para que permanezcamos más cerca de sus influencias santificantes. Y segundo, vimos el agente de la convicción de pecado. Y permítame ir a lo segundo, la naturaleza de la convicción de pecado. ¿Qué es exactamente la convicción de pecado? ¿Cómo pudiéramos definirla? Pues yo no tengo una definición de diccionario, la verdad. Simplemente quiero mostrarle a través de las Escrituras las muchas facetas en que la convicción de pecado se nos presenta. La Biblia no nos da una definición de diccionario, de enciclopedia, sino que nos muestra las facetas para que podamos distinguir qué es esto de la convicción de pecado. El versículo 8, Juan 16:8, segunda parte, dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá. Y ahí está la palabra, convencerá. Esta obra se trata de convencer. No es difícil para nosotros pensar en esta palabra, de persuadir a alguien, no solo informar, no solo informar. Es distinto informar que persuadir. No sé si usted nota la diferencia. Y no sé usted qué haría, ¿verdad?, en su mente para diferenciar estas palabras, pero me imagino que es distinto decirle a una persona, mire, por ahí no vaya, ¿verdad?, que persuadirlo de que no vaya por allá. El pecador debe ser convencido por el Espíritu Santo y no solo informado por el Espíritu Santo de que es un pecador. ¿Entiende la diferencia? No solo informado. Yo creo que la mayoría de gente está informada que es pecadora. Pero la obra del Espíritu es más que informar, es convencerlos, persuadirlos. Consiste en demostrarle al pecador la realidad de su pecado, de su vida de pecado, y dejarlo sin excusa, convicto, apesadumbrado. Esto es, no solo convencido, sino condenado y perturbado. ¿Qué cosa hace el Espíritu Santo, no cree? Sí, yo también creo que el Espíritu Santo da paz. Pero no solo eso. El Espíritu Santo está encargado de perturbar nuestra alma, de entristecernos. Mire que leíamos hoy en Reyes que David cometió un gran error con uno de sus hijos, y fue nunca haberlo entristecido, diciéndole que eso no se hacía. Y si es un honor para un padre entristecer a un hijo para que no vaya por el camino de pecado, si es el honor de un padre, si es la gloria de un padre, entristecer a su hijo, diciéndole no, quebrarle su corazón, redarguirlo, entristecerlo. No es menor gloria del Espíritu Santo venir y entristecer al hombre con tal de mostrarle su error, su pecado, su vida. Así que miremos más de su naturaleza. La convicción de pecado es la destrucción de la insensibilidad espiritual del pecador. Hablo de insensibilidad espiritual, no insensibilidad moral, porque hermanos, todos los seres humanos somos moralmente sensibles. Somos moralmente sensibles. Es decir,
El testimonio de Dios en nuestro corazón, llamado conciencia, nos hace sensibles moralmente. Pero yo no dije que la convicción de pecado es la destrucción de la insensibilidad moral del pecador, sino de su insensibilidad espiritual. Es algo más profundo. No que se le comunique lo que a nivel de su ser moral ya sabe, que es un pecador y que los pecados son malos, eso él ya lo sabe. Es la destrucción de esa insensibilidad con la que puede saber de su condición y no preocuparse, y no derrumbarse, y no sentir ningún afán. Hermanos, la gente a veces dice, usted sabe que somos pecadores. Eso me indica que aunque su ser moral está informado que es un pecador, debería estar diciendo con los ojos llenos de lágrimas. Imagínese esta conversación. ¿Sabe? Yo tengo cáncer. Imagínese. ¿Y cómo le fue hoy? ¿Qué le hace saber de esa persona? Esta persona no sabe lo que está diciendo. Porque si lo supiera, no estaría hablando de eso así. Es que eso no es cualquier cosa. O algo así como, ¿sabe qué? Se me perdió mi hijo pequeño. Imagínese, se me perdió. ¿Y qué más? ¿Y qué ha visto en televisión hoy? Dirá, ¿qué clase de hombre tonto, ido, puede hablar que se le perdió su hijo y seguir hablando normalmente? Pues mire, la gente que puede hablar del pecado y de sus pecados, como lo hace la gente, todos somos pecadores. No hay hombre que no peque. Errar es de humano. ¿Dónde están sus lágrimas? A ese hombre no ha sido destruido espiritualmente. Puede saber que es un pecador y no afanarse. Puede entender que sus pecados son malos y hasta aborrecibles delante de Dios. Por eso se esconde para pecar. Pero no hay sensibilidad espiritual. Puede saber su condición y no derrumbarse y no compungirse de corazón. Pero cuando el Espíritu venga, convencerá, lo volverá sensible. Recuerde que 2 ladrones estaban colgados con el Señor, 2 ladrones. Y es el colmo de ambos, que primero estaban allí y usted no iba como ladrón a una cruz si había robado una vez, sino si ya no se lo aguantaban más. Ya agotó todas las oportunidades, eran reincidentes y fueron colgados en una cruz. Ese era el tipo de malhechores que se colgaba en la cruz. Y era tal su sinvergüencería que aún en la cruz quieren que Cristo se mancomune con ellos para hacerlos saltar la justicia de los hombres. ¿Por qué no usas tu poder? Y te libras tú y nos libras a nosotros. Como diciendo, compadre, vuélvete uno de nosotros, cómplice de nuestro pecado, y usa tu poder para saltarnos la justicia de los hombres. Ese era el tipo de hombres que estaba colgado con el Señor. Y dice la Escritura que ambos le injuriaban. Ambos. Pero llega un momento donde en Lucas 23, 40 y 41, uno de ellos empezó a estar silente, mientras el otro seguía ofendiendo al Señor. Y en Lucas 23, 40 dice, respondiendo el otro ladrón, reprendió a su amigo diciendo, ¿ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. ¿Qué pasó con este hombre en la cruz? ¿Qué pasó con este hombre que empezó a burlarse del Señor, pero ahora que vino allí? Él sabía por qué estaba colgado, ¿no cree? Pero ni aun así temía como el otro, que estando en la misma condición, pero él en un momento dice, ¿ni aun temes a Dios? Es como si él dijera, yo estoy temblando, ¿por qué tú no?
nosotros recibimos lo que nuestros pecados merecieron, pero éste ningún mal hizo. Ese hombre fue derribado en su insensibilidad espiritual, no moral, sino espiritual, y se volvió sensible. Cuando un ojo está anestesiado, puede ser tocado hasta con un bisturí, pero cuando está fuera del efecto de la anestesia, una simple pestaña o mugre lo hace llorar. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un alma, la sensibiliza, le otorga una conciencia que pueda sentir y afligirse y afectarse por su pecado. Mientras tanto, no. La convicción de pecado también es la sensación penosa de la realidad de nuestra condición ante Dios, la sensación de pena por nuestra condición delante de Dios. Yo sé que todos nosotros tenemos, bueno, eso era más común cuando los álbumes no tenía teléfonos, ¿verdad? Los de la época recordamos que eso es nuevo, pero tenemos álbumes de fotos. Y hay fotos que no nos gusta que vean, porque esa vez teníamos la ropa más despelucados, flacos, no sé cómo usted dice, y haciendo un gesto horrible, ¿verdad? Un gesto horrible. Y cada vez que usted mostraba el álbum, ¿verdad? Que me queda una costumbre en las familias, mirar los álbumes o prestarle a los amigos el álbum para que mirara. Uno no quería que llegaran a esa foto no, y justo cuando decían, ¿y quién es él, el del gesto feo? Era uno, ¿cómo se siente uno? Abochornado, como que uno se transporta a ese momento y siente el rubor en su cara, y es una foto, es algo estético. La convicción de pecado es la sensación de pena por la realidad de nuestra condición delante de Dios. No es solo saber que uno es pecador, es apenarse al verse expuesto por cómo uno es delante de Dios, es apenarse. No es como aquel que dice, este pecado es malo, lleva al infierno, pero es muy rico. Este pecado está prohibido, yo me alejo de él, pero es delicioso. No. Es estar convencido de la impureza y maldad y miseria del pecado, y es sentirse avergonzado tal que ni siquiera quisiéramos tocar ese tema. Solo con Dios lo haríamos, y con mucha vergüenza y pena. Una frase maravillosa de Romanos 6:21 dice de un creyente, mire esa preciosa descripción de un creyente. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Hay cosas, hermanos, que antes sacábamos pecho cuando las hacíamos, pero después que el Señor, el Espíritu Santo, convenció nuestro corazón, esas mismas cosas hoy nos abochornan, nos avergüenzan. Quisiéramos esconder la cara como un avestruz en la tierra para que no vieran nuestro gesto. Son cosas que hicimos miserables. No quisiéramos ni recordarlas nosotros mismos. No quisiera que otro las recordara por nosotros. Nos abochornan. A veces nos sube el color. No por lo social, sino porque eso fue feo delante de Dios. La convicción de pecado es la sensación de pena, de vergüenza, al ver nuestra condición como Dios la ve. La convicción de pecado también es un volver en sí. Es como una reflexión, pero es volver en sí, es volver a mirarse uno realmente en su estado pecaminoso. Es cuando se presenta una reflexión profunda, distinta, espiritual, que lleva a un individuo a verse en sus miserias. Podemos ejemplificarlo en la parábola del muchacho rebelde, que frente a las sobras que les daban a los cerdos,
volvió en sí. Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí. Qué palabra tan interesante. Es decir, que todo lo que hizo, él todavía no había vuelto en sí, era tan insensible. Pero en un momento, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es volver en sí. Si usted es creyente, esto debió experimentar un volver en sí y decir, ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Por qué soy tan sucio? ¿Por qué obro así? Sentir vergüenza delante de Dios. Pero eso no es todo. La convicción de pecado puede señalarse como ese proceso que nos conduce a una perspectiva correcta de nuestras vidas a los ojos de Dios. Hablemos del espejo. Hay algunos espejos en algunas atracciones, en los parques de atracciones, son un espejo, pero no reflejan exactamente cómo usted es. O lo hacen más alto, más delgado, más gordo. ¿Me hago entender? Aunque es un espejo no refleja la realidad de lo que usted es. Pero hay espejos, la mayoría de ellos, usted nunca puede decir, es que ese espejo me hace ver mal. No, el espejo le hace ver como usted es. Como usted es. Ahora yo pregunto, mientras uno se ve en el espejo de sus propios valores, con el espejo de su propio valor, de su propia vida, de su propio pensamiento, de sus propios gustos, pues obviamente usted se va a ver así como usted quiere verse. ¿Cómo hacemos para tener la perspectiva correcta de nuestros pecados? Se diría, pues cambiando el espejo. Claro. ¿Cuál es ese espejo? La ley de nuestro Dios. Es la ley de nuestro Dios que nos da, que nos concede una perspectiva correcta de nuestras vidas como Dios lo es. Por eso Romanos 7, los versículos 7 y 13 y 14, Romanos 7, versículos 7, 13 y 14. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado. Mire, Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Mientras él se vio en su espejo, ¿qué miraba? Yo soy un hombre recto. Pero cuando se miró en el espejo correcto, en el espejo de la ley de Dios, dijo, yo no conocía que yo era codicioso. ¿Cómo lo supe? Pues cuando me vi en el espejo, cuando la ley dijo no codiciarás, él dijo, entonces resulta que yo sí soy codicioso. Versículos 13 y 14. Luego lo que es bueno, que es la ley, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mire la conclusión de pararse ante la ley, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo llegó a esa conclusión ese hombre que se creía justo? Cuando se vio en el espejo correcto, en el espejo de la ley. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, para convencerlo, lo situó en el espejo correcto y le dijo, mira, Pablo, así es que eres en realidad. Mientras cuando uno está oscurecido, uno piensa que la ley de Dios es injusta, que eso no procede. Cuando uno está bajo convicción,
mira y dice, algo sé, el espejo es bueno, la ley es buena, el malo soy yo, el que está mal soy yo soy carnal, vendido al pecado. La convicción de pecado es esa perforación del corazón cuando el Espíritu Santo aplica personalmente la ley de Dios a nuestra alma. No es, creo que lo que estoy haciendo está mal. No. Es cuando Él inserta su lanza en nuestros corazones y nos hiere por medio de la ley. Finalmente, la convicción de pecado es la obra de vindicación y glorificación de Cristo. Mire, entiéndame esta metáfora. ¿Por qué la gente no acude a Cristo como Salvador? Porque cada vez que está delante de las exigencias de Dios, condena a Cristo para salvarse a Él. ¿Ya? Piense esto. ¿Cómo es la única manera en que un pecador sea absuelto? Pues quitándole la razón al que lo acusa. Aquí está el que acusa, ¿no? Usted ha hecho tal cosa, y el hombre se defiende. Si él sale absuelto, ¿fue por qué? Porque su razón prevaleció sobre quien le acusa. Y esto es interesante, hermanos, porque a nosotros, ¿quién nos acusa como pecadores, primeramente? Dios, por su palabra, pero es Dios. Si usted sale absuelto del juicio que Dios hace sobre su vida, usted descalificó a Dios para librarse usted. La convicción de pecado es la obra que vindica a Cristo y nos condena a nosotros. El ejemplo bíblico, 50 días antes de Pentecostés, esa gente se paró y condenó a Cristo. ¿Sí ve? ¿Quién resultó crucificado? Él. Y ellos, absueltos. 50 días después, cuando el apóstol le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Volteó las cosas. Y con esta acusación, ellos, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pasó allí? Ahora, Cristo fue vindicado. Y ellos dijeron, los culpables somos nosotros. La palabra compungir aquí usada es la palabra griega katanuso, que literalmente significa perforar hasta atravesar, agitar violentamente, herir en lo vivo, compungir. Así que cuando ellos, dice la Biblia, se compungieron de corazón, realmente estaban quebrados en su alma. Se acusaron a sí mismos. Hemos pecado. ¿Qué hacemos entonces? La convicción de pecado es la vindicación y glorificación de Cristo. Y ya que el pecador se declara culpable y sabe que Dios es el justo, ahora sí está preparado para ir a Cristo como su única justicia. Déjeme concluir con 3 asuntos. Primero, el primero de ellos es que la obra del Espíritu Santo de convicción es una sola, pero diversa. Que el Espíritu Santo obra convicción de pecado es cierto, pero depende de su voluntad soberana, donde obra, con quien quiere, como quiere. Entonces veremos los diferentes grados de convicción de pecado. Otra vez le digo, la obra de convicción de pecado es una sola. Él no viene a ser una obra distinta, no, es la convicción de pecado, pero depende el Señor que obra con quien quiere, como quiere. Vemos los diferentes grados de convicción. De hecho, convicción de pecado es lo que hoy aprendimos, pero
¿Cómo eso afecta a los hombres? Eso es diverso. Si usted nota, algunas personas tienen convicción de pecado en medio de grandes perturbaciones, dolores intensos, crisis del alma muy fuertes. En otros, la obra de convicción de pecado será firme, pero silente. El médico amado no siempre hunde la lanza, pues si el mal puede ser drenado con una aguja, lo hará. Cuando tiene que atravesar con lanza, lo hará. Pero si una simple aguja cumple el cometido, la usará. Es un médico, el médico. No podemos esperar que en todos los casos la convicción opere de forma igual. Hay individuos que llorarán bajo convicción de pecado, tendrán insomnio, tendrán perturbaciones emocionales, otros tendrán una lucha interna muy silenciosa, quizás progresiva, pero el molino divino triturará. Lento, silencioso, pero triturará, porque cuando Él venga, convencerá. Convencerá. Que el Espíritu de Dios pose su mano sobre su corazón y pueda ser convencido por su poder de su condición pecaminosa y de sus propios pecados para llevarle a la cruz, ya sea a través de un duro trato emocional, mental, o sea a través de esa silente obra eficaz, firme, del molino divino triturando su pecado. Segundo, si una persona está convicta de pecado, es indudable que confesará sus pecados al Señor. Una y las veces que eso sea necesario. Sabemos que confesar el pecado es necesario para la salvación. A menos que haya una verdadera confesión de corazón a Dios de nuestro pecado, no tendremos una promesa de salvación a la que acudir en la sangre del Redentor. Proverbios 28:13 dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero no hay ninguna promesa en la Biblia para el hombre que no confiese sus pecados. Pero entienda esto. Siempre hay un riesgo de que estemos engañados, y muy especialmente en el tema de la confesión del pecado. Hay muchos que hacen una confesión y una confesión delante de Dios, pero a pesar de ello no reciben una bendición del Señor. ¿Por qué? Porque su confesión de pecado no viene fruto de la convicción de pecado. Mire, la convicción de pecado produce confesión de pecado. Pero mucha gente confiesa su pecado sin tener convicción. Y ahí se engañan, porque la confesión que no surge de convicción de pecado no trae ningún bien. Y esa es prueba que la persona no ha sido convicta de pecado. Primero se está bajo convicción. Luego, el alma confiesa y alcanza misericordia. Y por último, la prueba máxima de la verdadera convicción de pecado, la prueba máxima, no son en sí los dolores que uno experimenta, aunque si es convicción, perturbará el corazón, como dije, en las maneras que el Señor quiere. ¿Sí? Hallamos perturbaciones como las que sufrió Pablo, una crisis de 3 días. O habrá una perturbación como los hombres de Hechos 2. Pero mira que no se tiraron al piso, ni lloraron, ni nada, sino una convicción muy profunda, real. El Señor los atravesó. ¿Y cómo la manifestaron? ¿Qué haremos? Indíquenos qué hacemos. La prueba máxima, por eso, no es en sí el dolor o esas sensaciones que puede producir, ni las lágrimas.
La prueba máxima de la verdadera convicción de pecado es que al ser despertado a su condición, ese temor y vergüenza lo lleva a confiar en Jesucristo como Salvador. Esa es la gran prueba de una verdadera convicción de pecado. Que ese dolor, esa vergüenza, esa sensibilidad que ahora llega, lo empuja a uno a confiar en Jesucristo. Usted sabe que gente quiere venir a Cristo, pero no bajo la convicción de pecado. Lo único que están convencidos es que necesitan un ser poderoso para que les arregle la vida. Pero gente va a Cristo bajo convicción de pecado. Ellos son salvos. A ellos Dios les hace tremendas promesas. Si se ha descalificado, si usted se ha visto culpable, si usted se ha visto en su miseria, tenga o no lágrimas en los ojos, pero si ha vuelto en sí, si una nueva sensibilidad se acrecienta en usted, si hay una vergüenza delante de Dios por el pecado como pecado, crea en Jesucristo, recíbale como Señor y Salvador, arrepiéntase y crea. Él dijo que no despreciará a un pecador que viene a Él bajo esas condiciones. El Señor quiera bendecir su palabra y traer mucha convicción de pecado al pecador. Oremos.